llena del Espíritu Santo, porque las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estamos viendo que Dios está proveyendo las armas, ya no las proveyó en la cruz del Calvario. Sí, la principal victoria que nosotros tenemos es la victoria de Jesús. De ahí en adelante nosotros tenemos la palabra. Ustedes se imaginan, en el Antiguo Testamento los hombres del Antiguo Testamento no tenían Biblia. Y usted ve que ellos hicieron proezas. Moisés sacó a 2 millones de personas de Egipto. Daniel tapó boca de leones. José pasó por todas las pruebas posibles, llegó a ser el segundo en el reinado de Egipto. Los profetas, David conquistó naciones. Salomón fue de los hombres más sabios sobre la tierra, y ellos no tenían la totalidad de la Biblia como nosotros la tenemos. Es decir, que nosotros tenemos más responsabilidad que todos ellos, y creemos que el tiempo de la gracia es un tiempo más sencillo, es un tiempo donde nosotros ya Jesús hizo todo, estamos en el tiempo de la gracia. Es verdad, estamos en el tiempo de la gracia, Jesús hizo ya el trabajo, Él en la cruz dijo, consumado es. Sin embargo, la responsabilidad para los creyentes de este tiempo es mayor que para los creyentes del Antiguo Testamento. Tenemos mejores promesas, pero más responsabilidad, porque a nosotros se nos va a demandar que nosotros, teniendo un nuevo nacimiento, teniendo un espíritu nuevo dentro de nosotros, podamos vivir como Jesús vivió. Podamos hacer no solamente los milagros que Él hizo, sino más bien tener el corazón de Él. ¿Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que en el final de los tiempos muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Y Él les dirá: no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que lo más importante para el Señor, además de las obras, de los milagros y los prodigios, es que nosotros lo conozcamos a Él. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra. Vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que va a ser enseñada y predicada. Estamos entrando, como dijo mi esposa ahorita, en un tiempo nuevo y diferente. Señor, porque tú nos estás llamando a un tiempo nuevo, ya son los últimos tiempos. Los ángeles de Dios están preparados, listos para venir a levantar la cosecha de la tierra. Y va a apartar las ovejas de los cabritos. Y el Señor va a arrebatar su iglesia. Dentro de poco eso va a ser una realidad. Puede que no lo vea mi generación, pero yo creo que eso está muy cerca, porque las señales están cumplidas. La maldad está como en los días de Noé. Y la Biblia dice que con los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Padre, en el nombre de Jesús, muchos dirán: ¿por qué no ha venido? Y tú, Señor, en tu palabra dices que tú no es que tardes tu venida, sino que tú eres paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener ese corazón que tú quieres que tengamos para poder vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que va a ser predicada hoy, penetre el corazón y rompa la piedra, Señor. Corte los espinos y caiga, Señor, en buena tierra, y de al 10, al 50 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, venimos hablando de un tema que es la oración, ¿cierto? Esta serie sobre la oración, yo ya he hablado en años anteriores acerca de la oración. Sin embargo, este tema de la oración ahorita es tan importante porque el cristiano tiene que orar. Lo vuelvo y lo repito como lo dije la semana pasada. Existe un dicho: el cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y esa es la verdad. La verdad es que cuando los cristianos no tienen vida de oración, son cristianos que viven una muerte lenta espiritual. Su espíritu come relación con Dios. Tu carne come comidita, algunos hacen dieta, como Patricia, como Marta, que hacen la dieta keto y muy bueno para el cuerpo y todo, pero el espíritu también necesita su dieta.
porque si el espíritu no come la dieta del espíritu, entonces su espíritu es un espíritu muy débil. ¿Y qué pasa cuando el espíritu es muy débil? Entonces Satanás, que se aprovecha de las obras de la carne, va a venir a tu vida y te va a dar 3 vueltas cuando él quiere. Bueno, y si tú eres un cristiano de esos tibios, que ora una vez a la semana, que lee la Biblia una vez al mes, entonces él te deja así, porque dice, bueno, mientras me mantenga así bien tibiecito, de pronto se pierda, quién sabe. Porque no sabemos, hay mucha gente que dice que cree que se va a salvar y puede creerlo, pero si vive una vida alejada del Señor, la salvación se puede perder de alguna manera por los mismos pecados, porque el pecado va a gobernar en la vida de esa persona al final. Bueno, el que sabe cualquier persona se pierde o se salva no somos nosotros, es el Señor Jesús, porque Él fue el que nos salvó y Él es el que realmente va a hacer esa obra. Pero la Biblia dice que los ángeles van a venir, van a apartar los cabritos de las ovejas. Y entonces, en estos días estaba hablando yo en Miami acerca del cabrito, de los cabritos y las ovejas, así un paréntesis antes de comenzar. Y los cabritos tienen una característica, que los cabritos saltan y saltan y saltan y saltan. Y saltan y saltan y saltan y saltan. Entonces los cabritos como que saltan de iglesia en iglesia y saltan. Las ovejas son obedientes, siguen a su pastor, oyen la voz de su pastor. Dice la Biblia, no conocen la voz de los extraños. Pero las ovejas, cualquier extraño, los cabritos, cualquier extraño, paran la oreja y salen detrás. Pero las ovejas conocen la voz del pastor, conocen la voz del Señor. Bueno, cierro paréntesis. La oración que Dios responde, parte 1. Esta va a ser una predicación de 2 partes. La oración que Dios responde. Nosotros creemos que Dios responde todas las oraciones. Él escucha todas las oraciones, pero no las responde todas. Y vamos a ver muchas cosas acerca de ese punto. Hace pocos días, hace varios meses, fui yo al cine con mi familia y nos vimos una película que se llama Aladino, que es una película de Walt Disney. Bueno, alguna gente diría, no, que fue a cine, que eso es pecado. No, los cristianos pueden ir a cine a ver una película. Usted tiene el Espíritu Santo y usted escoge la película que quiere ver. Usted tiene que juzgar todo. Nosotros estamos en el mundo, pero el Señor nos ha sacado de ahí, porque hay iglesias que enseñan que uno no puede ir al cine, ¿cierto? Pero entonces no se escandalicen, yo fui a ver Aladino y estaba viendo esa película, pero tú sabes, nosotros vemos, pero nosotros todo lo vemos, lo escuchamos, pero no todo lo recibimos. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a juzgar, a ser cristianos maduros. Un cristiano inmaduro actuaría de 2 maneras: o se va para allá y recibe todo lo que oye, o se sienta o se para fuera del teatro, a esos pecadores allá se van a ir para el infierno, no todos los que se van para... Esos son dos tipos de cristianos que no son maduros, ¿cierto? Pero el cristiano maduro va, escucha, juzga las cosas de acuerdo a la Biblia, y como lo que entra en el corazón no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón, hay cosas que él no va a dejar entrar tampoco. Entonces nosotros tenemos que aprender a tapar los oídos a lo que vemos. Entonces estaba viendo esta película y vemos que en esa película nos muestra algo que la sociedad inconscientemente siempre busca, y es los regalos o recibir cosas de forma gratuita y sin esfuerzo. Usted ve que la gente que tocaba a usted la lámpara de Aladino y salía el genio, entonces el genio te cumple 3 deseos. Entonces el genio te cumple 3 deseos. La persona tiene que hacer algo para que los cumpla, no, el genio se los cumple, y eso está en el inconsciente del mundo. Por eso jugamos la lotería, por eso hacemos muchas cosas, nos metemos en las pirámides. No las de Egipto. Entonces, no las de Egipto, sino en las pirámides esas que usted, de no sé qué, que de cuánto, entonces usted sube y sube, y cuando ya usted tiene 500.000 personas debajo de usted ya no tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces nosotros, esa es la filosofía, el mundo tiene esa filosofía. Muchas veces quisiera eso, pero sabemos que eso no trabaja así, que nosotros la mayoría que tenemos que lograr las cosas tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar y tenemos que luchar. Pero en el inconsciente del mundo está eso, está ese deseo de recibir las cosas de forma gratuita, ese sueño, ese deseo. Entonces, en esa película se le conceden 3 deseos. Y ese deseo de recibir cosas
de esta manera está en el inconsciente. ¿Por qué? Por la insatisfacción. Esa es la razón. Por la insatisfacción que siente nuestro corazón humano frente a nuestra condición actual. No importa en los millones, si estás nadando en los millones en el banco, o si solamente tienes $1 en el bolsillo, seas rico o seas pobre, las personas siempre sienten que les falta algo y lo añoran. Entonces, si el genio de la lámpara se le aparece a un rico, el rico dice, ay, qué rico me apareció el genio, ahora voy a pedir más plata. O sea, él siempre va a querer, el hombre siempre va a querer más, siempre va a desear más, siempre va a querer más, siempre va a querer recibir más. Esta sensación es real. Es un vacío existencial que heredamos de Adán y Eva. Es el vacío de la muerte espiritual, el deseo de vivir independientes de Dios, haciendo nuestra voluntad alejados de Dios. Y como Dios puso la eternidad en nuestro corazón, si usted lee Eclesiastés 3, del 10 al 11, la Biblia dice que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Bueno, hay que entender esto. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios ha puesto la eternidad. Nosotros somos almas eternas. No es que usted nace y ya murió, entonces ya usted se volvió comidita de los gusanos y después se lo come un perro en el cuido y después va al perro otra vez y va al baño, entonces usted está ahí en ese ciclo. No, eso es lo que cree la gente. Lo que creen los científicos. Nosotros no somos eso. Nosotros no somos eso. Nosotros somos almas eternas. Y como Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, cuando no tenemos a Dios, ¿qué se crea? Un vacío que eterno. Y yo estaba viendo en estos días en los canales seculares un documental sobre los hoyos negros. Sobre los hoyos negros. Y los hoyos negros nunca nos habían logrado probar, y era una teoría de Einstein, pero ya los científicos lograron probar la existencia del hoyo negro. El hoyo negro es un hoyo de gravedad, que es tan concentrada la gravedad en ese lugar que no existe nada, porque todo se lo traga. En teoría, ese hoyo negro es eterno. Y cuando nosotros vemos eso en la naturaleza, Dios nos habla muchas veces de cosas en la naturaleza para mostrarnos que es algo que está pasando en el corazón de nosotros. Las personas, cuando no tienen a Cristo en su corazón, son como que tienen un hoyo negro en el corazón. ¿Por qué? Porque el lugar en el corazón solamente puede ser ocupado por Dios. ¿Y Dios es qué? Eterno. Es decir, que la eternidad está en nuestro corazón. Mire que lo dice la Biblia. La eternidad está en nuestro corazón. Cuando la eternidad es quitada de nuestro corazón, entonces el eterno es quitado de nuestro corazón. Es decir, Dios sale de nuestro corazón. ¿Cuándo salió? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces queda un hueco eterno. Entonces no hay forma de llenar el hueco con nada. Solamente el eterno lo puede llenar. Solamente el que es eterno lo puede llenar. Mire esto. El hoyo negro se formó por la ausencia de Dios. Es eterno y solo puede ser llenado cuando entra de nuevo en el corazón de Dios, el eterno Dios, en el corazón del hombre, el eterno Dios. Ya que este hoyo negro lo consume todo: la luz, el tiempo y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el hombre, desde que nace, al estar sin Cristo, cada día es un día menos de vida y un día más en una eternidad de muerte sin Dios. Es decir, cuando el hombre no tiene a Cristo, es un día más de vida física, menos de vida física, pero un día más en una muerte espiritual eterna. Entonces, ¿qué están viviendo las personas cuando no conocen a Cristo? Una muerte espiritual eterna. Entonces tiene que entrar el eterno Dios y llenar ese vacío en el corazón. Ese vacío, ¿por qué se dio? Ese vacío se dio, ustedes saben, por el pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese vacío la gente lo trata de llenar con algo externo. Entonces la gente quiere dinero, la gente quiere posición, las personas quieren fama, quieren estatus, belleza, sexo, drogas, alcohol, rock and roll. Sexo, drogas.
Pues por ahí unos dichos, eso, drogas y rock and roll. Bueno, quieren de todo, pero como es un hoyo negro que todo se lo traga, todo se lo traga, todo se lo traga, entonces nada lo puede llenar, nada. Nada, no hay forma de llenarlo porque es un hoyo negro en el corazón. Solamente Jesús, Dios, que es eterno, cabe ahí. Eso es tremendo, eso es una verdad tremenda. Solamente el eterno Dios cabe ahí. Es así que cuando tenemos a Cristo, ese vacío eterno es llenado por su eternidad. Ya no solo está esa eternidad, ya no está más esa eternidad de satisfacción en el corazón. Pero cuando el eterno Dios, esto es Cristo, entra en tu corazón, lo llena todo y no volvemos a tener sed jamás. Eso es lo que le decía, eso es lo que dice, por ejemplo, a Juan 4, del 7 al 13. Hablamos de la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo a Jesús, entonces dame esa agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua al que yo le daré, es el versículo que sigue. No tendrá sed jamás. Y esta agua será una fuente que salte para vida eterna. Faltó ese versículo ahí en lo que yo puse. Pero ese es el versículo que sigue. El eterno Dios es el que llena ese vacío en nuestro corazón. Porque Él es eterno. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 1:8? Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Entonces, quiero decir esto, las personas desearían que se les apareciera el genio de la lámpara, pero eso es para que llenen su vacío existencial. Entonces yo fui a ver esa película y la gente estaba gozando, pero en mi corazón yo estaba pensando eso. Cuando tú eres cristiano, todo lo juzgas. Lo juzgas espiritualmente y sabes qué tomas y qué no. Nosotros nos reíamos con las canciones, con la situación, eso es diversión, pero eso no es algo que nos llena. No nos llena, a nosotros nos llena es el Señor, nada de eso nos llena. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es a modo de introducción para hablarles de la oración. Porque Dios nos promete a través de la oración que nosotros recibiremos todo lo que pidamos. Es decir, ya no hablamos de un genio de una botella, estamos hablando de Dios que tiene una relación con nosotros y de cierta manera Dios nos llena y nos da lo que nosotros necesitamos. Este genio te da 3 deseos, pero Dios no es el genio, Dios es el ser, es Dios, es el ser más grande, todopoderoso y eterno que te da los deseos de tu corazón. Amén. No 3, sino los deseos de tu corazón. Amén. Cuando pides conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuando pides Amén. Conforme a la voluntad de Dios y le conoces. Entonces, yo quiero decir que cuando nosotros nos conectamos con la luz, es decir, no con la lámpara, sino con la luz, Dios tiene en consideración los deseos de nuestro corazón. Por eso es que los cristianos debemos de tener una vida de oración efectiva y poderosa. ¿Cuál es la oración que Dios nos pide a nosotros que tengamos? Es la oración que mueve montañas, que está en Marcos del 22 al 24. Esa oración proviene de una fe, y la fe viene por la palabra de Dios, y nosotros oramos con la palabra de Dios, creyéndole en Él. Después Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué cosa está diciendo? Todo, está diciendo todo. Todo lo que pidas te será hecho. Ok, pero vamos a ver más adelante que hay unas condiciones pues, que uno tiene que llenar para poder pedir todo. Porque esta predicación se habla de la oración eficaz. Lo que Dios quiere es una oración que libere de los demonios.
una oración que tú hagas que libere a las personas de ataduras. Eso está en Mateo 17 del 20 al 21. La oración que liberta. Mateo 17. Sí. ¿No está? No. Bueno, Mateo 17 del 20 al 21. Es la oración de este niño. Es la oración de este niño del 20 al 21. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de allí y te pasará, y no sabe ser imposible. Pero este género, hablando pues de un demonio que estaban sacando, no sale sino con oración y ayuno. Entonces la oración que Dios quiere, esa es la oración que yo estoy hablando. La oración que mueve, la oración que hace lo imposible, lo que hace lo imposible posible y que resucita a los muertos. Lucas 17 del 26 al 27, tampoco está. A ver, no. Lucas 18 del 26 al 27. No. Ok, se me pasó esos otros pasajes. Lucas 18 del 26 al 27 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ese es el tipo de oración que yo les estoy hablando. Es el tipo de oración que hace lo imposible, el tipo de oración que mueve montañas. No, ¿y cuántos? Ay, no, qué pereza, mire, tengo una vida tengo que trabajar mucho, trabajo 15 horas al día. Bueno, eso es una montaña para ti. ¿Dónde está tu oración? Ay, que me hace falta para pagar esto, para pagar lo otro. Bueno, ¿quieres eso? ¿Dónde está tu oración? En la Biblia dice que si tú oras, Él te va a cumplir. Que si tú oras, Él lo va a hacer. Eso dice la Biblia, que Él va a hacer lo que tú le pides. Pero estas oraciones solo son concedidas a una categoría especial de cristianos. Es un arma que abre y quebranta todos los grillos y abre todas las puertas. El primer requisito que vimos lo predicamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de David. Y cómo David, desde que David estaba jovencito, David tenía un corazón humilde. Y la oración humilde abre llaves, abre puertas. Amén. La oración orgullosa no, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos a los soberbios y da gracia a los humildes. El que cree que todo lo puede, que no necesita nada, que es todopoderoso, que no sé qué, a ese Dios lo mira de lejos. Entonces, no crea que el que ora así, Dios le va a responder. Pero David, que ha sido el rey más importante que tuvo los judíos, fue un tremendo hombre humilde, porque la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Cuando Dios lo confrontó, no como muchas personas que sacan excusas, David siempre dijo: no, he pecado, he fallado. Cuando Dios confrontó a David, pero nosotros nos dicen: vea, hiciste mal esto, y usted, ¿cómo así? Usted vea, usted lo otro. O sea, no aceptamos, porque tenemos corazones orgullosos, porque tenemos corazones altivos. Pero David no tenía un corazón. Cuando Dios lo confrontó por el pecado de él, él dijo: Señor, he pecado, y trató y se arrepintió. Entonces ese es el primer requisito, pero también hay otros requisitos y los vamos a ir mirando. Pero antes de mirar esos requisitos, que vamos a ser tratado en esta primera, que va a ser tratado en la segunda parte de la predicación, los requisitos exactamente, vamos a ver por qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? La primera razón para orar es porque Jesús nos dio el ejemplo. Esa es la primera razón por la que tenemos que orar. Nuestro maestro nos dio el ejemplo de que la oración se necesitaba. Jesús necesitaba orar, sí, como hombre necesitaba orar. Porque Jesús, como lo vimos y lo hemos enseñado miles de veces acá en la iglesia, Jesús se despojó a sí mismo y tomó la condición de hombre. Y en su condición de hombre Jesús tenía que orar y depender de Dios. Entonces Jesús nos enseñó que la comunión con el Padre se hacía necesaria. Pasar largos periodos de oración. En ocasiones Jesús dejó de dormir. Mira esto, en ocasiones Jesús dejó de dormir para pasar horas de oración.
en ocasiones él tenía que recargar su espíritu y teniendo comunión con el Padre y el Espíritu Santo en largos periodos de oración. Vamos a leer Lucas 6 del 12 al 13. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Jesús nos estaba enseñando que había que orar. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a orar. Él nos dijo que debíamos orar. Entonces, como Él nos enseñó a orar y Él vivió una vida de oración porque la necesitaba, porque Él necesitaba tener comunión con el Padre. Entonces, en este momento, Él iba a escoger a sus 12 discípulos. Vaya decisión tan importante. Es decir, hay que orar antes de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Que vas a comprar una casa, ora antes. Que vas a comprar un carro, que te vas a meter en una deuda, ora antes. Eso muchas veces nosotros no lo hacemos. Entonces, por esa razón, Jesús nos dio ejemplo que había que orar. Él iba a escoger a sus discípulos. ¿Por qué no los escogió a dedo? Él es Dios. Jesús es Dios. Él sabía qué había en el corazón de las personas. ¿Por qué no escogió este y este no? No, Él fue y pasó tiempo. Dice, toda la noche estuvo orando para escoger a sus 12 discípulos. Luego, más adelante, Jesús realizaba, después de empezar su ministerio y realizar milagros y milagros y milagros, imagínense, había que todo el día la gente haciendo milagros y la gente se le tiraba encima y uno le cogían el pelo y otro era como un artista de esos de Hollywood que todos querían ahí coger su pedazo. Jesús, imagínense ustedes por la mañanitica hasta por la noche en ese ritmo. ¿Cómo terminaba Jesús? Cansado, cansadísimo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Orar. Tenía que recargar, porque su espíritu había ministrado, Él estaba ministrando a las personas. Entonces estaba cansado, igual que todos nosotros. Después de usted, de hacer oficio todo el día, de trabajar, limpiando casas, o pintando, o haciendo o en la oficina, o bueno, cual sea el trabajo que usted haga en la casa, usted termina cansado y necesita. Jesús igual, después de hacer su trabajo para el Señor, Él necesitaba ir a su lugar de oración. Marcos 1:35 es una muestra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si tú lees ese capítulo de Marcos, no está ahí, pero si tú vas a ese capítulo de Marcos, tú vas a ver que Jesús todo ese día estuvo haciendo milagros. Entonces, y seguramente se acostó tardísimo, pero Él al otro día se levantó aun cuando el sol no había salido y se fue a orar. 1:35, Marcos 1:35. Miren lo que pasa ahí. Jesús sana. Si usted ve el 1:22 y el título dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Primero el 21. Sacó un espíritu inmundo. Luego sigue el 29. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mire lo que dice en el 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. O no paraban. Ya se fue el sol. Usted se imagina, es que eso no era la época en que nosotros teníamos la FPL allá, o empresas públicas de Medellín, o empresas que a las 7 de la noche se prenden las luces y todo sigue normal. Y no, eso ya estaba oscuro. Y aún a esa hora le llegaba gente, y le llegaba gente, y le llegaba gente. ¿Y qué dice la Biblia que le llevaban? Le llevaban a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y mire lo que dice, y 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos de que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. Y mire el que sigue, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Usted se imagina cómo estaba Jesús? Porque Jesús era hombre, estaba como decimos en Colombia, estaba como un chupo que ya no hay nada, estaba trained. En inglés, estabas mamado en español de Colombia, estaba como en español de allá de Nicaragua, estaba chupado, totalmente chupado. Y en Cuba, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en Cuba? Estaba que cachado. Descarchado.
Escachado. Escachado. Y si no dice, estoy hecho justos. Está hecho pustas, escachado, mamado, chupado. Estaba, Mejor dicho. pero por la mañana se levantó. Chupaste. Bueno, cualquiera diría, bueno, entonces ¿qué tenía que hacer? Cualquiera diría, bueno, pongámoslo de esta manera, mire cómo lo que Dios hace es muy distinto a cómo nosotros vivimos. Pero Dios quiere cambiar eso en nuestras vidas. Mire, Jesús estaba así. ¿Qué haría una persona para descansar entonces, Harley? Ir a dormir. Ir a dormir. ¿Y a qué hora levanta? Por ahí a las 11 de la mañana. Irse a casa. Bueno, el descanso, el cansancio que Jesús tenía era espiritual. En estos días yo le dije a mi esposa, hoy siento un cansancio muy raro. Había ministrado miércoles, había ministrado jueves y el viernes yo estaba escachado, chupado, pero mamado, pero espiritualmente. O sea, yo no sentía cansancio en el cuerpo, era como que mi espíritu estaba cansado. Y necesito orar, necesito orar. Es un cansancio, Ese cansancio es más malo que el cansancio físico. ya, ese cansancio del espíritu. Cuando nosotros no oramos y no buscamos de Dios, nuestro espíritu se siente escachado, chupado, mamado. El espíritu de nosotros se siente así, se siente así, se siente así. Entonces, ¿cómo se carga un espíritu así? Orando. Entonces nosotros, en vez de irnos a dormir, deberíamos de venirnos al culto de oración para que el espíritu coja fuerzas. Amén. Y la Biblia dice que cuando el espíritu coge fuerzas, dice la Biblia, vivifica mi cuerpo mortal. Dice, Amén. entonces las personas que en vez de quedarse durmiendo, vienen a la iglesia o vienen al culto de oración o buscan del Señor, entonces en vez de sentirse cansadas, cuando salen de acá se sienten fuertes. Amén. Entonces si ves lo que nos enseña el mundo, entonces nosotros decimos, es que estoy cansado, no, yo ese día es el único día que tengo. Entonces el Señor le dice, venga a la iglesia, yo quiero darle fuerzas en la oración. Amén. La oración vivifica nuestros cuerpos mortales. Venga el ayuno. Venga el ayuno. Entonces Jesús tenía que, después de hacer muchos milagros, bueno, otro ejemplo, está en Lucas 5 del 15 al 16. O sea, ya lo leímos. No. Lucas 5. Entonces, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de qué. Pero eso es enfermedad. Jesús ¿qué era? Hemos dicho, era el que todo el mundo traía a todo el mundo para que lo sanara. Desde por la mañana hasta por la noche, eso era dele que dele. Más él se apartaba a lugares desiertos Y oraba. y oraba. Jesús nos dio ejemplo a nosotros de que debemos orar, porque la vida se nos roba nuestra energía. La vida nos chupa, nos mama, nos cansa, vivir. Entonces necesitamos ir a lugares desiertos y orar. A lugares donde nosotros estamos y orar. O venir a la iglesia y orar. Porque Jesús necesitaba orar. No es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nos quería dar ejemplo a nosotros. Otra cosa por la que oraba Jesús, para que poder resistir los ataques del diablo. Jesús oraba por eso. Lucas 22 del 31 al 34. Él le dijo a Pedro, he orado, mire. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Jesús estaba diciendo, yo estoy orando por ti, Pedro, porque Satanás viene y te va a dar 3 vueltas. ¿Y qué pasa eso? Cuando nosotros no estamos bien con Dios, Satanás... Bueno, yo quiero decir una cosa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque Satanás ese es un vivo, como decimos nosotros, eso es un vivo. Lucas 22, yo quisiera que ustedes miraran algo. Lo que dice Pedro después de eso. Porque Jesús le dice eso. Y Pedro, pobrecito, no entendía, pero después tuvo que entender a las malas. Dice, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. No, pero antes, ¿no hay otro? Bueno, listo, no, sí. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y ahí llega este. Y ahí llega este, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mire esta parte, Pedro bien bocón. Sí, entonces, si a ti vienen aquí, yo me hago matar por usted, Señor, vean, me hago matar, que me maten, pero yo con usted no lo voy a dejar. Claro, el diablo escuchó. Entonces el diablo va y le dice a Dios, Dios, vea, este Pedro dice que si yo mando a matar a Jesús, él sea, déjeme yo oírlo y yo lo pruebo a ver si es capaz. Eso es lo que nosotros abrimos la boca muchas veces a decir cosas en nuestras fuerzas y no sabemos lo que estamos diciendo. Pedro, Señor, yo voy a... Lo que le pasó, muchas veces lo que a nosotros nos da miedo o lo que nosotros creemos que podemos hacer en nuestras fuerzas, Satanás va donde Dios y dice, Señor, déjeme Dios a ver si es lo que dice es verdad. Déjeme, yo lo pruebo a ver. Muchas veces uno tiene que hacer mucho lo que habla. Porque dice, Señor, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer esto otro por ti. Y hay veces entonces el diablo dice, bueno, te vamos a ver si es capaz. Entonces Pedro lo estaba haciendo más en su carne. Jesús le dice, mira, Pedro, el diablo, mire, él no dice que Dios lo iba a zarandear. Él dice, el diablo ha pedido para zarandearos. El diablo sabe en qué áreas nos puede zarandear. Y por eso hay que orar. Porque el diablo a toda hora está haciendo requests a Dios. Está haciendo peticiones a Dios. Ya hasta el diablo ora, imagínense. Y yo digo una cosa, los cristianos no oran y hasta el diablo ora. No es que hasta el diablo Y va ora. donde Dios y le pides. O sea, el diablo sigue siendo el diablo de Dios, porque el diablo está sometido a Dios, de cierta manera. No puede hacer más de lo que Dios le permite hacer contra una persona, especialmente contra un creyente. ¿Por qué va y le pide? Bueno, la verdad es que va y le pide porque es un creyente. Él no puede tocar a un creyente sin permiso. Eso es importante entender eso. O sea, la persona que no es creyente, como está bajo su reino, él tampoco lo puede hacer con toda la libertad, pero sí tiene más libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona le ha dado autoridad para orar. El diablo siempre obra con un derecho legal, con una autoridad, sea dada por otra persona o por la persona misma. Entonces, en ocasiones el diablo actúa en una persona porque el papá le dio la autoridad, la mamá le dio la autoridad, alguien sobre autoridad a esa persona se la dio, o esa misma persona, por su pecado, se la da también. Entonces, esto lo hacía Jesús. La segunda razón por la cual debemos orar, era esencial en la vida de los primeros discípulos. Era esencial, ellos tenían que orar. En la iglesia primitiva la oración ocupaba un lugar esencial. Todo evento importante y milagroso estuvo precedido de oración. Veamos algunos ejemplos. En el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban unánimes juntos, orando. Hechos 2:1, vino el Espíritu Santo después de ellos estar en oración. Segundo, por la persecución que enfrentaban, ellos nos mostraban, la persecución hacía que ellos oraran. Hechos 4:31, Pedro y Juan sanan un paralítico. Sí, sanan un paralítico. Y al sanar ese paralítico, ellos son tomados por el sumo sacerdote y todos, y los confrontan y le dicen, no vuelvan a enseñar en el nombre de Jesús. Cuando eso pasó, la iglesia está orando, y ellos llegan a la iglesia y dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué estaban pidiendo ahí? Estaban pidiendo de nuevo. Para poder, cuando hay persecución, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé palabras para hablar. Que nos dé valor para hablar, aunque no estemos perseguidos de muerte. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos en países en este momento, aunque parecieran increíble que en el siglo XXI sucedan estas cosas, hay países donde la gente tiene que reunirse en una iglesia, pasito en el cuarto de atrás, porque si los oyen los vecinos y usted está predicando, vienen al otro día y lo matan. Corea del Norte es un ejemplo de eso. En países árabes, imagínense, en Rusia, yo estuve mirando que en Rusia hasta hace poquito estaban aprobando una ley que ya usted no puede enseñar la Biblia en Rusia. En Rusia, si usted es cristiano, no puede leer la Biblia ni puede evangelizar a otra persona porque se va para la cárcel.
Entonces hay países donde hay persecución, por eso hay que orar, por eso hay que orar. La iglesia primitiva nos enseñó que había que tener oración, que había que orar por la persecución que se está viviendo en el mundo. Hechos 12:5, Pedro es apresado, mientras que la iglesia oraba, se produjo el milagro sobrenatural de su liberación. Eso está en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, ¿qué pasó? Pedro es liberado milagrosamente porque un ángel va y le abre todas las puertas. Tenía 4 guardias. Cuando digo 4 guardias, no es que eran 4 personas, no, tenía 4 secciones de guardias. 4 puestos. 4 puestos de guardias cuidándolo. Pedro sale porque un ángel le abre las puertas y sale como si nada de la cárcel. Nadie se da cuenta. Al otro día van a la cárcel y todas las puertas están cerradas. Los guardias están ahí y Pedro no está por ningún lado. Por un milagro de la oración de la iglesia. Tercero, la oración es uno de los ministerios más importantes de la iglesia. Es uno de los ministerios más importantes de nosotros. Hechos 6 del 1 al 4, cuando los discípulos estaban creciendo la iglesia, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de cuidar a las viudas. Nosotros persistiremos ¿en qué? La oración. En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia primitiva, la oración y el ministerio de la palabra eran los ministerios más importantes de la iglesia. Eran los ministerios más importantes de la iglesia. Es decir, la iglesia primitiva nos muestra de que debemos orar. Tercero, Pablo advierte, tercer punto, Pablo advierte que es esencial en la vida de todo cristiano orar. Es esencial en la vida de todo cristiano. En la carta a los Efesios 6:10 y siguientes, vamos a ver que él habla de la armadura de Dios. Y él habla que Dios nos dio una armadura, eso lo predicamos acá. Ya lo enseñamos, la armadura de Dios. Y nos dio esa armadura. Pero al final, en el versículo Efesios 6 del 18 al 20, dice, orando en todo tiempo. La armadura de Dios no funciona, sino oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios no funciona si no hay oración en la vida de la persona. Entonces la persona se levanta por la mañana, así cogida del día, 5 minutos porque me quedé dormido, y entonces, Señor, me pongo la armadura de Dios, se va. Padre, en el nombre de Jesús, Padre nuestro, ayúdame, me pongo la armadura de Dios, la sangre de Cristo me cubre pie a cabeza, ¡pum!, me voy. Esa oración no lo cubre. Esa oración no es. Dice, la oración, dice ese versículo, y es tremendo lo que está diciendo. Lo que está diciendo es orar en todo tiempo. Con todo tiempo, con toda oración. Primero, orar con toda súplica. También, orar velando, es decir, sin descanso, en todo tiempo. Y tercero, orar con perseverancia. Lo que está diciendo Pablo es, si usted quiere que su armadura esté firme, oren, oren y oren. Amén. Amén. Está diciendo 3 veces que oren. Si usted mira ahí, está diciendo, oren con toda oración, oren con súplica, oren velando, velando, y oren con perseverancia. Oren, oren y oren. La última razón por la que debemos orar es porque es la forma en que entendemos las cosas que no pasarían si no oramos. Hay cosas que no pasan en su vida porque no ora, o que no pasan en mi vida porque no oro. Si hubiéramos orado, hubieran pasado. Pero como no oramos, no pasan. Y ese es el pasaje que está en Santiago 4, del 1 al 3. Que dice, ¿de dónde pues vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago dice que nuestras frustraciones provienen de nuestra falta de oración. Porque estamos frustrados, porque no tenemos lo que queremos, porque no oramos. No oramos. Él dice, entre ustedes hay peleas, hay chismes, hay envidias, se juzgan unos a otros. Esas luchas, quiere decir Santiago, vienen de la carne. Si no estamos contentos con lo que tenemos o vemos, ¿por qué no piden o oran? Si no estamos contentos con lo que tenemos o lo que vemos en otros, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oras por tu vecino? ¿Por qué no oras por tu pastor? ¿Por qué no oras por tu esposo o por tu esposa? ¿Qué quiere decir Pablo? Estamos, todo el mundo a esa iglesia, qué pereza, ese pastor, qué pereza. Es muy gritón. ¿O no? ¿O no me gusta cómo predica? ¿O cómo se viste? O mire esa señora que va a la iglesia toda desarreglada. O mire ese marido mío, esa esposa mía. No estamos contentos con nadie. Porque dice Pablo, ¿por qué no cambia? Señor, cámbialo Dios. Ojalá Dios lo cambiara, porque es que, no, mire, me mantiene hasta aquí. El vecino me mantiene hasta aquí. La vecina me mantiene hasta aquí. Entonces Dios dice, usted está peleando con todo el mundo. ¿Y por qué está peleando? Porque vive en la carne. Porque las peleas vienen de nuestras pasiones y nuestras cosas internas. Y dice, y porque no estamos frustrados de que no tenemos lo que queremos. Y dice, entonces, ¿por qué no pide? ¿Pide qué? Señor, cámbialo, Señor, ayúdale, Señor, transfórmalo. ¿Por qué no pide? En vez de estar peleando, pidan para que reciban. Porque si ustedes están criticando y están peleando y están luchando, entonces no van a recibir, porque Dios no se los va a dar. Pero si usted pide y es conforme a lo que Dios quiere, entonces Dios se lo va a dar. Y segunda razón, porque está diciendo, Pablo dice, porque no oran, viven en la carne, haciendo eso. O sea que una de las razones por las cuales vivimos en la carne, peleando, vociferando, criticando, hablando mal del pastor, hablando mal del uno, hablando mal del otro, chismoseando, dividiendo, haciendo cosas, es porque no oramos. Porque si oráramos, viviríamos en el Espíritu, y si oráramos, veríamos lo que Dios quiere que se hiciera, y si oráramos, Dios podría responder una oración y traer una respuesta y cambiar a esa persona, cambiar su situación y cambiar. Era más fácil si oráramos. Amén. Es lo que está diciendo la Biblia. Esas luchas vienen de la carne. Si no estamos contentos con lo que tenemos o vemos, porque no pedimos. Es decir, no tenemos lo que deseamos por dos razones. La primera, porque no pedimos, no oramos. No pedimos, no oramos. La segunda, porque pedimos mal. Y la razón por la que pedimos mal es porque no oramos. Le voy a decir por qué pedimos mal, porque cuando uno pide mal, pide así: Señor, usted no ora, pues no una oración, pero usted sí a veces sí levanta pequeñas oraciones. Por ejemplo, Señor, ¿por qué no te lo llevas? ¿Por qué no me dejas viuda una vez? No, y no creas que no. Esas oraciones las hacemos muchas veces. Sí. Señor, pero es que no. Señor, ¿por qué no me dejas viudo? A ver si me consigo una más bonita. O más querida, o más preciosa. No, te estoy diciendo oraciones que hace la gente. No las dice, usted no las dice, usted no lo va a decir: ay, pastor, mira, estoy pidiendo que muera mi esposa porque quiero quedar vivo. No, usted no va a decir, el pastor tampoco va a decir: yo estoy orando para que muera la pastora. No, nadie va a decir eso. Nadie va a decir eso. Son cosas que están en el corazón, pero son oraciones, pero no es que oremos, no, son oraciones que salen en momentos de rabia. Este culicagao, este muchacho, hablando pues del niño, me tiene loca. ¿Cuándo era que crece y se va? Bueno, cosas así. Sí. Entonces, son oraciones que hacemos. Entonces, ¿por qué pedimos? Dice Pablo, porque pedimos mal para nuestros deleites. Vuelvo al ejemplo de la esposa. Ay, ¿por qué no, Señor, no te la llevas? Esta vieja me tiene cansado con una cantaleta, Señor. Llévatela.
Y usted está imaginando, entonces puedo ir a la vecina que esté bonita, ya quedo soltero, entonces para gastar en vuestros deleites, ¿sí ven? En la carne. Entonces, ¿por qué? Porque pedimos mal. Pedimos mal. ¿Por qué? Pedimos en la carne, en la carne. Señor, dame la lotería, Padre, si me gana la lotería, entonces voy a no sé qué. Y es que va a ayudar a los pobres, y se la gana, y seguro que no ayuda a nadie, y no que va, se compra un yate, una casa de $3 millones, y ya después no tiene plata para pagar los impuestos, y a los 2 años no tiene nada, se hace toda la cirugía, se pone pelo, si es hombre se pone pelo, se pone nalga, se pone pecho, se pone el six pack, todo se lo pone. No queda contento porque al final eso no va a llenar y tampoco, y después se queda sin plata y queda en nada. Entonces lo que quiero decir con tiene para el mantenimiento. lo tiene para el mantenimiento. Lo que quiero decir con esto es que pedimos mal, pero una de las razones por las que pedimos mal es porque no oramos, porque si nosotros oráramos, Dios formaría el carácter de Cristo en nosotros y nosotros pediríamos bien. Entonces esa es la razón. La conclusión, quiero concluir con esto. Jesús nos enseñó que el que quiera tener una relación de compañerismo con Él, Juan 15, del 15 al 16. Juan 15, Juan 15, al 15. Yo nos llamaré siervos, que es lo que dice la Biblia, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la razón? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es lo que Dios, qué es lo que Cristo quiere? Cristo quiere que todo lo que tú pidas, Dios te lo dé, todo. Pero la promesa es para los que son amigos de Dios. No es cualquiera. No, que es que yo oro cada 8 días. Es que yo leo la Biblia cada 8 días. No, niño, no niña. No, niña, no te van a conceder tus oraciones ni tus peticiones. Esas oraciones son para los amigos de Dios, los que le conocen. No es para todos. Esa promesa de responder toda oración que tú hagas es para los que conocen a Jesús. Amén. Como su amigo, los que oran, los que pasan tiempo con Él, los que leen la palabra, los que oran, los que buscan su presencia. Esos son los que tienen esas peticiones respondidas. Él no es una fórmula mágica que resuelve todos tus problemas, sino el comienzo de una vida nueva y emocionante. Esto no quiere decir que llegar a ser hijo de Dios por medio de nuestra redención en Cristo es un regalo. Esto quiere decir, que nuestra redención en Cristo y nuestra vida en Cristo es un regalo y es una puerta a una vida de transformación. Es decir, nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, no es como le dicen a uno, no es que usted llega cristiano y se le resuelven todos sus problemas. No, lo que está diciendo la Biblia es que cuando tú ya eres cristiano, entras a una puerta que se abre y una vida de transformación va a comenzar en tu vida, como dice Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. No, Romanos 12. Ese es el que está. Bueno, entonces no está, lo coloqué mal. Romanos 12, dime. Del 12, 12, 1 y 2. Del 1 al 2 ya. Espérate. 1 y 2. Ya vamos a acabar, ya son 2 minutos. No, que es Pablo 11. Perdón, yo me equivoqué seguramente, no. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir Dios? Que cuando empezamos a vivir y caminar con Cristo, nuestra mente es renovada y ya sabemos pedir, porque conocemos la voluntad de Dios y nos agrada y es perfecta. Siempre estamos creciendo, pues Dios es eterno y nunca dejará de sorprendernos con algo nuevo. Siempre estamos creciendo y Dios nunca dejará de sorprendernos con algo nuevo. Este crecimiento es solo para los verdaderos cristianos
que le conocen y son conocidos por Él. En conclusión, el creyente que ora, que se relaciona con Dios, es el que tiene todas sus oraciones respondidas. Amén. 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 Vamos a orar. Esta es la primera parte. Mañana, perdón, que mañana. El otro domingo. Ahí venimos pues mañana. Mañana empiezo yo a prepararla. Vamos a hablar de los requisitos más a fondo que necesita un cristiano para que sus oraciones sean respondidas. Amén. Amén. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Así es. Hemos aprendido que la oración es importante, Señor. Que oramos porque tú oraste y tú nos enseñaste a orar, Señor. También oramos porque la iglesia primitiva lo necesitaba hacer. Oramos también, Señor, porque tú dices que debemos orar de forma perseverante, que debemos orar todo el tiempo, que debemos orar velando. Gracias, Señor. Y te damos gracias porque tú nos muestras que los que tienen todas sus peticiones respondidas son los que oran porque son amigos tuyos, Señor, y no viven en la carne, sino que viven para ti, Señor. En el nombre de Jesús, esos son los cristianos que tienen todas las oraciones, sus oraciones respondidas. La oración es la llave más importante, de las llaves más importantes que tú nos has regalado como iglesia, porque nuestra oración puede transformar una familia, puede transformar una persona, puede transformar una ciudad, puede transformar una nación. Nuestra oración puede transformar una nación. Padre, oramos por nuestros enemigos, por todos los que nos persiguen. Oramos, Señor, para que tú nos des un espíritu nuevo dentro de nosotros, para que tú transformes nuestra mente y corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos una vida de oración. Enséñanos a ser hombres y mujeres de oración, Señor. Hombres y mujeres que busquen tu rostro. Gracias por el poder de la oración. Transforma nuestro corazón. Y oramos, Señor, que tú despiertes un espíritu de oración, porque cuando la iglesia ora, lo que sigue de la oración es el avivamiento. Así es, Señor. Mucha gente dice, ¿por qué no se llena la iglesia? Porque no oramos. Porque no hay milagros en la iglesia. Porque no oramos. Así es, Porque no suceden muchas cosas en la iglesia, porque no oramos. Ayúdanos a orar, Señor. Que el servicio de oración sea un servicio que la gente ame y venga al servicio de oración con un corazón dispuestos para poder ver, Señor, tu gloria y poder ver los milagros que tú traes a través de la oración. En el nombre de Jesús, te damos gracias por cada persona que está escuchando por internet y por cada persona que va a escuchar después esta predicación y por todas las personas que están aquí y sus familias representadas, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que conozcan de Cristo, para que puedan, Señor, avanzar en la vida cristiana y amarte a ti, que eres la fuente de la vida. Si tú no conoces a Cristo, en este momento dile, Señor, yo te entrego mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí hace 2000 años. Yo creo, Señor, que tú derramaste tu sangre por mí. Perdona mis pecados. Tú cargaste mi pecado. Yo lo pongo allí. Te pido perdón, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón y dame un nuevo nacimiento. Ayúdame a ser cristiano. Ponme una iglesia a la que yo pueda asistir. Y permíteme, Señor, ser tu hijo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, bendecimos a todos los que están en el internet y nos vemos el sábado en el ayuno y el domingo en nuestro servicio. Amén. Amén.